¿Cómo andas, Rubén? Buen día. Un gusto Acá. tenerte por acá, ¿eh? Sí, No te voy a preguntar del programa de anoche. Pero yo las últimas veces que he charlado con vos, vos habías pedido, solicitado o le tirabas como una idea de que se adelantaran las cuotas de lo que había pautado el gobierno como el aumento anual del 21%. Les dio la razón al gobernador, la situación económica tan acuciante aceleró la decisión del gobernador como la de anoche. creo que sí, que digamos, una es la aceleró y la otra es, digo, que más allá que no nos hayan contestado a nosotros, no nos den la razón, digamos, escuchó el reclamo de la gente. Porque nosotros lo único que hicimos fue adelantar, digamos, un pedido que es lo que los trabajadores necesitaban. Que ya inclusive ha quedado corto. Sí. Digo, muy corto, evidentemente. Digo, las pautas que ya el mismo gobierno nacional ha dado de una inflación del 42%, adelantar el mismo ministro, digamos, este monto implica, digamos, ya acelerar mucho más lo que va a venir, digamos. Está Es bien. decir, ¿Lo esperaban? la Yo verdad te voy a preguntar, ¿lo esperaban del gobernador? no lo esperábamos, Bien. digo, es decir, porque no nos habían contestado, ya se había hecho la liquidación, digo, ya pensábamos que no se iba a hacer, pero digo, fue una grata sorpresa de que se tuviera en cuenta y se adelantara, y es más, de que esto que se está previsto que se haga antes de fin de mes, digo, que sea ahora a mitad de mes en planilla complementaria. Con lo que conlleva que cuando hay voluntad política se puede hacer. Exactamente, que digamos, no es una cuestión no solamente de fondos, primero que digamos, no eran digamos los grandes montos, pero digamos, es la decisión política, es decir, de qué realmente se quiere hacer. Bien. Bueno, es cierto que el 21% que ustedes van a terminar de cobrar antes de fin de mes ha quedado justo en el medio de lo que se prevé como inflación anual del año 2018, por arriba del 42 o por arriba del 40%. El Sí. gobernador habló de una cláusula de revisión. Sí, estaba prevista inclusive cuando anunció originariamente el 21% de una cláusula gatillo. Que por eso nosotros cuando, digamos, pedíamos el adelanto, todavía decíamos, bueno, porque evidentemente no se había superado todavía ese 21% de la cláusula gatillo, funciona después de que se empiece, de que se supere el monto. Nosotros inclusive ya tenemos preparada una nota, es decir, pidiendo, digamos, una forma de compensación hacia lo que va a ser hacia adelante. Digo, pensamos que hay una forma de ir compensando hasta que tanto se pueda realmente saber cuál va a ser la inflación anual. ¿Y qué dice la nota? Nosotros el tema lo planteamos, digamos, como una cuestión que beneficie especialmente a quienes menos cobran. Entonces, es decir, hablamos de una suma fija a cuenta del aumento futuro, del que se tiene que definir después, digamos, del No te voy a preguntar porcentaje. la suma fija, pero los más beneficiados son las categorías más bajas. ¿En Exactamente. forma descendente hasta las altas, la No, suma fija nosotros o planteamos solamente? una suma fija por lo menos inmediata, digamos, es decir, sería para el mes que viene, digamos, para todos igual, digamos. Por eso una suma a cuenta, que después se definirá de acuerdo al porcentaje, bueno, algunos ya estará dada, digamos, el monto definitivo, en otros tendrá que compensarse posteriormente. Pero esto porque es una forma fácil de liquidarlo, fácil de hacer las cuentas. Digo, cuando uno habla de los porcentajes, tiene que hablar de las sumas, digamos, cómo impactan, digamos, también en el resto de los adicionales. En cambio, una suma fija es tanto lo que cobra por empleado, es muy fácil sacar las cuentas, digamos, así si se pueden hacer, que a veces nos plantean, y miren, pero a ver, ¿cuánto esto va a ser el costo? El costo es muy fácil de esta forma. Entonces se puede atender a la emergencia, digamos, y de paso, es decir, ir previendo esta misma situación, ver que la cosa más importante que debería también estar haciendo el gobierno es realmente convocando nuevamente, digamos, y en serio, a lo que fue lo que en su momento habló de la paritaria provincial. Porque yo digo, creo que esta situación que tenemos hoy en el país y que afecta a la provincia,
es muy grave y la única forma es trabajando en conjunto, digo, siendo responsables y trabajando, digamos, en conjunto, viendo cuáles son realmente los números con los que se puede, sin afectar, digamos, el presupuesto provincial, sin afectar áreas claves, pero atendiendo las necesidades de los trabajadores. Entonces, esto, digo, es necesario, creo que participar, y más porque las entidades, digamos, gremiales, especialmente, digamos, yo hablo por la mía, podemos aportar mucho hacia los trabajadores. Es decir, no nos interesa, digamos, nunca hemos estado detrás ni de cargos ni de posiciones, digamos, personales o de sectoriales. Está bien. Y sí podemos aportar hacia los trabajadores, de ver cómo en una situación que se ve evidentemente muy crítica, cómo podemos aportar mucho más. Una de las formas, por ejemplo, es decir, a veces, digo, en otras épocas los sindicatos podíamos ayudar a los trabajadores a través de lo que teníamos un código de descuento en la provincia, entonces uno le podía prestar sin interés, podía hacer, digamos, adelantos de sueldo, podía dar órdenes de compra. Esto lo sacó la provincia en el año 91, bueno, tal vez hay que reponerlo, que es una forma también de que no tenga que caer el trabajador a una entidad financiera o a un sector donde digamos, lo masacran con los intereses. Pero ¿no es demasiado ambicioso el pensamiento tener en cuenta lo austero que ha sido este gobierno? Primero, austero para los aumentos, porque es por decreto, sin paritaria de por medio. Y luego con este gesto que creo que, yo digo, que me parece que coincide en un escenario nacional muy complicado, y también en un escenario político donde está involucrado el gobernador con sus pretensiones de ser considerado a nivel nacional. Digo, ayer el mensaje del gobernador, la reacción de los mercados, la pobreza, digo, lo dejó casi se le dejaron picando al gobernador de San Luis. Reaccionó Sí. rápido, un pedido anterior de ustedes le dio curso, ustedes van por una suma fija ahora. ¿Son optimistas? Mira, digamos, más que optimismo, creemos que, digamos, en esto el gobierno creo que tiene esto mismo, ante algunas situaciones también políticas, tiene buenos reflejos. Y por eso, digamos, lo que nosotros estamos planteando no es nada más que dar también un camino o un curso que es políticamente el correcto, es decir, que es el que atender las necesidades de quienes menos tienen y de quienes prestan el servicio todos los días y hacen funcionar el Estado, en este caso, que somos representantes de trabajadores del Tengo Estado. una consulta, Rubén. Entonces, digo, le estamos buscando, digamos, de que se abra este camino de diálogo, porque, digamos, no estamos planteando situaciones, digamos, de otro tipo. Es decir, planteamos en el mismo lenguaje que habla el gobernador cuando dice atender a los que menos tienen. Bueno, nosotros también estamos planteando lo mismo. Por eso creemos que, digamos, esto es lo que correspondería. Podemos haber estado muy enfrentados, digamos, muchas veces haber sido críticos políticamente, y lo somos, digamos. No comparto, digamos, muchas cosas. Pero sí sabemos reconocer los gestos políticos, digamos, cuando benefician a los trabajadores. Y este es uno, y creemos que esto se puede continuar. Por eso mismo apostamos a esto. Está bien. Como decía, no hemos tenido gestos, digamos, en realidad, cuando se abrió la paritaria, después no se cumplió nada, se trabajó, pero seguimos apostando a ese diálogo y seguimos apostando a que realmente podemos colaborar no con un gobierno, sino con los trabajadores. Está bien. Yo digo porque el año pasado, la famosa promoción del 40%, ¿te acuerdas del 40% del año pasado? Muy temprano este año el 21%, superando ampliamente el 15% del gobierno. Este adelanto de la cuota, esta posibilidad de una paritaria que lo ha dicho pero nunca lo ha ejecutado. Por eso digo, si son optimistas con esta que agregarían ustedes, que es la solicitud de una suma fija. Teniendo en cuenta cómo se ha involucrado el gremio del CIEP en la vida municipal, ¿le pedirán al intendente de la ciudad también un acomodamiento para los trabajadores municipales? A todos los intendentes, digo, es decir, no solamente al intendente. Yo te pregunto por el de acá, pero... No. Está bien, la ciudad dio inclusive un porcentaje mayor que la provincia, dio el 25. El 25, que también con una cláusula gatillo que por lo tanto todavía tampoco se ha cumplido ese 25, digamos. Pero digo que este mismo concepto, digo, es con todos los intendentes,
que hagan este mismo esfuerzo, porque, digamos, los trabajadores del Estado provincial o municipales, digo, tienen las mismas necesidades. Los sueldos son, en general, bajos. Es decir, no tenemos sueldos elevados y con más razón, digamos, todo incremento que se vaya al bolsillo de ese trabajador se ve reflejado en su propia comunidad, porque nosotros, ninguno de los trabajadores, digamos, ni municipales en cualquier localidad o provinciales, no se va a gastarlo en otro lado, lo gasta en su propio lugar y esto genera ese círculo virtuoso. Entonces, digo, esto también es importante, por eso el reclamo no solamente es al gobierno, pero ¿cuál es el tema? Que acá, digamos, todas las intendencias y todas siempre en general miran qué es lo que hace la provincia y de acuerdo a lo que hace la provincia después todos responden de la misma forma. Bueno, y no lo tomes, este gatillo que ha hecho el gobierno provincial de adelantar la cuota, derivaría que todos los municipios o los intendentes junten al tesorero, juntame la plata, a ver si le podemos pagar. Es un año político y preelectoral. Exactamente. Y bueno, el reclamo nosotros lo vamos a hacer de que todos los intendentes, es decir, hagan lo mismo. También, en muchos casos ya hay ordenanzas que de equiparación con la provincia y bueno, tendrán que con más razón cumplirlo. El caso de Quine o de Justo Arar, que tienen ordenanzas de equiparación de los sueldos de sus empleados municipales con la provincia, tendrán que obligatoriamente por esa ordenanza cumplir de adelantar este 7%. En otros casos, el reclamo es que también hagan este esfuerzo, digo, más en el caso de muchos de los intendentes que políticamente comulgan con el mismo gobernador, es decir, digo, evidentemente, digo, no pueden estar haciendo otra cosa distinta. Digo, se estarían yendo en contra de lo que ellos mismos quieren decir políticamente que proclaman. Rubén, después de que el gobernador anunció todo lo que anunció ayer, que beneficia al sector de los empleados públicos, este tema de la suma, ¿ustedes lo tenían en un borrador? ¿O salió ayer después de que... lo teníamos, digo, porque cuando no nos habían respondido el 7%, decíamos, bueno, veamos otra alternativa, de dar otra alternativa que beneficie, digamos, porque los porcentajes, ¿cuál es el problema? De los porcentajes, es decir, inmediatos, digo, es lo que corresponde, digamos, es lo más lógico, pero beneficia al que más sueldo cobra. Es decir, en cambio, el atender una emergencia es, digo, que reciba un mayor monto, y esto un poco teniendo en cuenta lo que también el año pasado hizo el gobierno, que dio un porcentaje del 38%, pero puso una suma fija que, digamos, no podía ser menor, entonces benefició mucho más a las categorías inferiores, donde si te acordás, eran los 4.000 pesos, Sí. En las categorías inferiores esos 4.000 pesos representaban casi el 60%, no el 38%. Es decir, entonces esto es lo que nosotros por eso planteamos un modelo similar, digo, lo que estábamos analizando es plantearle algo realmente, más teniendo en cuenta que, digamos, la provincia ha autorizado aumentos en el transporte interurbano en este año prácticamente el 50%. A Edesal el 45%, es decir, los porcentajes que ya la provincia, antes que la Nación anunciara este 42% de inflación que anunció el ministro, ya la provincia había hecho incrementos tanto en transporte como en la luz, de arriba del 40%. Entonces, es decir, la compensación, nosotros decíamos, tiene que estar también hacia los trabajadores. Bien, Rubén. Por eso, es decir, lo veníamos ya trabajando y con el modelo, como te decía, un poco la misma idea de lo que se hizo el año pasado, el mismo gobierno, que es una suma, digamos, fija, decir, hacia abajo, después porcentaje hacia arriba. Bien. Gracias por la visita. Muy bien. Estaremos atentos al pedido de la suma fija. Sí, y aparte otra cosa también, Dale, que, que digamos, Dale. un solo tema. Y el tema del reclamo de lo que anunciaron la carrera administrativa, los concursos. Y digo, un reclamo de los trabajadores es que primero se cumpla con lo que se había pactado antes de recategorizar y de pasar a planta permanente a todos los que están con antigüedad, que los concursos empiecen
hacia adelante, no hacia atrás. Gracias Rubén, gracias por la visita.